Dios te bendiga en esta preciosa mañana del sábado 12 de septiembre. Como de costumbre, viniendo delante del Señor para que nos hable a todos nosotros, comenzando por mí. Mientras meditaba en la palabra, el Señor me iba mostrando ciertos textos y me puso dos preguntas para hacernos, todos nosotros. Y estas preguntas son: ¿por qué te afanas? ¿Por qué te afanas? La siguiente pregunta que nos hace es: ¿por qué temes? ¿Por qué te afanas y por qué temes? Mientras estaba meditando en esto y escribiendo alguna notita ahí, me estaba dando cuenta que el Señor nos quiere hablar algo bien específico a todos nosotros, pero siento que esta palabra alguien en específico va a ser ministrado. No sé quién es, pero el Señor sabe. Siempre la palabra nos ministra a todos, pero a veces hay palabras que son tan específicas a una vida que esté pasando por alguna situación que necesita respuesta. Y bueno, vamos a comenzar. Me dio ciertos textos bíblicos para ir desarrollando el mensaje de hoy. ¿Por qué te afanas? ¿Por qué temes? Todos nosotros, todo ser humano, tiene un afán, una preocupación. Los afanes siempre han existido, pero hoy más que nunca el mundo está convulsionado por tantas cosas que están pasando al mismo tiempo. Esto ha desarrollado un afán increíble, pero no solamente un afán, sino temor. Hay mucho temor, pero detrás de todos esos temores también hay muchos sentimientos encontrados dentro de la humanidad por causa del temor. Pero aunque no quieran decir que tienen temor, todas estas cosas se reflejan en diferentes maneras. Se reflejan en la ira, se reflejan en la discordia. Todo detrás se esconde un temor a algo. Y es un mecanismo de autodefensa. Si vemos allá afuera las cosas que están pasando en esta nación y donde quiera que miramos, es una continua guerra de opiniones y de quién tiene la razón, quién no tiene la razón. Todo es un caos por causa del afán y por causa del temor. Pero también están los afanes en la vida del creyente, como dije anteriormente en uno de los mensajes, de querer hacer. Como expliqué y di el ejemplo de Marta, que aunque quería hacer algo bueno para el Señor, estaba muy afanada. Y el mismo Jesús le dijo: Marta, tanto afán, te estás perdiendo la mejor parte, que es estar en intimidad conmigo. Así que el por qué te afanas y por qué temes abarca a todos nosotros, creyentes y no creyentes. Y quiero ir compartiendo la palabra del Señor con ustedes para que veamos el por qué no debemos estar afanosos y por qué no debemos estar con tanto temor.
Hay temores que son parte de los sentimientos que Dios ha puesto en la humanidad, de reacciones que son normales y que nos cuidamos por causa de que, bueno, yo no voy a hacer esto porque me puede pasar esto. O sea, que hay cosas que no debemos hacer para que no vengan consecuencias que nos afecten. Pero el temor que el Señor quiere hablarles a ustedes de por qué temes, es un temor que se va fuera del control. Es un temor que te hace perder visión, te hace perder el foco, el centro. Es un temor que paraliza al pueblo de Dios, que paraliza a aquellos que no conocen a Dios, los paralizan para llegar al Señor. Aquí el Señor nos va a hablar a ambos, creyentes y no creyentes. Y como introducción les doy un breve testimonio, una breve nota aquí. De antes de yo reconciliarme con el Señor, yo vivía primeramente en rebeldía, haciendo cosas que no debía de hacer, creyendo que yo tenía las fuerzas propias, creyendo que yo era la autora de mis decisiones y de mi vida propia, queriendo tener el control de lo que yo hiciera y que nadie me dijera nada. Pero detrás de todo eso había un grande temor. Recuerdo que tenía temor a la muerte. Y todos dirán, pero todo el mundo teme a la muerte. Sí, todo ser humano sin fe y sin esperanza, sin Cristo en su corazón, teme a la muerte. Yo sabía que yo estaba mal, yo sabía que yo estaba en pecado, yo sabía que estaba completamente, por muchos años, fuera de la presencia de Dios y de la relación que Dios tenía con Dios. Fuera, bien fuera. Por tanto, una vez que tú estás fuera de la protección del Todopoderoso, estás fuera de su círculo de protección y por lo tanto estás a tu propio riesgo y ahí entra el temor. Ahí entra ese temor. Yo temía dormir por quedarme muerta en mis sueños e irme al infierno. Qué terrible es que tú sabes que estás mal, que tú sabes que necesitas a Dios, pero que no te quieras rendir. Y yo tenía ese temor. Mis sueños eran inquietos, no dormía bien. Tenía continuas pesadillas. Y entre esas pesadillas, como siempre Dios a mí me ha mostrado cosas a través de los sueños, aún apartada de Él, Él me mostró en sueño mi condición y mi futuro si yo no venía a sus pies. Y no era que me estaba obligando, sino que me estaba mostrando las consecuencias de mi pecado, de mi vida, de lo que yo estaba haciendo, de la vida que yo estaba viviendo. Y ahí yo vivía en ese continuo temor. Pero qué maravilla tan grande que cuando Él me rescató y yo tuve un verdadero encuentro con mi Señor Jesucristo, esos temores desaparecieron. Y no les estoy exagerando,
esos temores desaparecieron. Viendo todas las cosas que están pasando en estos tiempos, es para temer. Humanamente, sí. Es para guardarnos, es para hacer nuestra parte, porque Dios nos manda avisos y nosotros seguimos las instrucciones para cuidarnos. Eso no es pecado y eso no es falta de fe. También tenemos la situación de que si nos enfermamos porque estamos en un cuerpo corruptible, esto es carne, esto perece, necesitamos, además de levantar oración al Señor y que Él toque nuestros cuerpos y nos sane, pero Él también nos da la oportunidad de poder ir a un médico, porque solamente así tú también puedes comparar de que Él te sanó, porque tienes un reporte de un médico de lo que tenías y de lo que Dios nos sana. Y de eso yo tengo reportes, tengo varios testimonios de cómo Dios ha sanado mi cuerpo de cosas que peligrosas. Pero no quita de que podamos ir a un médico. Él no nos impide que vayamos a un médico. Esas son otras cosas que nos suceden en la vida que pueden levantar cierto temor. Pero cuando ya tú has tenido un encuentro genuino con Dios y tú conoces a Dios de tú a tú, en oración, de que Él te habla, de que Él se revela a tu vida, las demás cosas no deben de darte temor. Hay un texto, les voy a leer varios textos bíblicos y después continúo trayéndoles algunos otros testimonios. Y el primero que les quiero leer es en Isaías 55, 8 al 9, que dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Claramente, nosotros podemos hacer nuestros propios planes. Nosotros podemos tener nuestros propios pensamientos de cómo las cosas van, de cómo las cosas tienen que ser, de cómo las cosas tienen que marchar. Pero aquí el Señor nos dice claramente, porque mis pensamientos, los pensamientos de Dios, no son vuestros pensamientos. Lo que tú piensas, te dice el Señor, no es lo que yo pienso. Lo que tú crees que va a suceder, no es lo que yo sé que va a suceder. Y dice, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Ni lo que tú te formes y te forjes en hacer. Hacemos cosas que marchan bien si van de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero cuando está hablando de vuestros caminos, se puede referir a muchas cosas. ¿Por dónde andas caminando tú? Quizás no estás en el camino del Señor, o quizás te has desviado del camino del Señor y Él te está diciendo, ese no es el camino. Quizás estás tomando decisiones para emprender camino en ciertas cosas que quieras hacer y el Señor te dice, esos no son mis caminos para ti. Dios es tan maravilloso. Dios es tan maravilloso, tan maravilloso. Y este texto bíblico nada más a mí me trae confianza, me trae esperanza, me trae paz, porque he aprendido a depositar mi vida en las manos del Señor. He aprendido a consultar al Señor en todo lo que deba de hacer.
No digo que nunca me equivoque porque soy un ser humano. Pero cuando ya tú has conocido al Señor en tu relación personal con Él, tú sabes lo que es bueno para ti de parte de Él. Y tú sabes lo que no lo es. Tú sabes lo que agrada a Dios. Y tú sabes lo que a Él no le agrada. Por lo tanto, ya uno sabe por dónde uno tiene que caminar, que es por su camino. Cómo tomar decisiones es primeramente consultando con Él y esperando en Él. Y descansar plenamente en lo que Él tiene preparado para nosotros, que no todo lo conocemos, que no todas las cosas Él nos las presenta. Esto te da de pasito a pasito lo que Él está haciendo contigo, lo que Él quiere hacer contigo, lo que Él quiere que tú hagas. Él te lo va dando de pasito a pasito. Él no te da el picture completo, como decimos, pero tú tienes confianza. Yo tengo confianza de que, bueno, Señor, yo no sé qué va a pasar de aquí unos días conmigo, pero yo descanso en ti porque yo sé que yo estoy en tus manos, porque yo sé que yo estoy escondida en el hueco de la palma de tu mano y yo sé que tú tienes el control de todas las cosas, que lo que venga a mi vida ha sido permitido por tu voluntad y porque es lo mejor para mí. Todo lo que venga a mí tiene un propósito de parte del Señor. Todo lo que suceda al creyente que está cimentado en Cristo, que está pegado a los pies del Señor, a su palabra, esa debe de ser nuestra confianza día tras día. El mañana, como decimos todos, no está prometido a nadie, pero yo sé que hay un futuro espectacular, sobrenatural para cada creyente que le cree a Dios. Y ese futuro es el reino de los cielos, porque todo lo que hay aquí en esta tierra perece, como dice la palabra. También quiero leerles en Jeremías 29:11. Este es el texto bíblico preferido de mi hija mayor. Y esto es continuando la misma línea de lo que les acabo de leer. Dice el Señor: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz. Fíjense, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pensamientos de paz y no de mal. Eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Y ustedes dirán, pero ¿cómo yo puedo tener paz en medio de toda esta conmoción que está pasando ahora mismo en esta tierra? Pues sí, se puede tener paz en medio de la tormenta. Porque acuérdense que Jesús cuando estaba en la barca con los discípulos y esa tormenta se desató y los discípulos temieron y pensaron que iban a perecer, se les olvidó lo más importante, que Jesús estaba con ellos en la barca, que la paz estaba allí con ellos en la barca. Y Él se levantó y calmó los vientos y calmó la tempestad y después les dijo, hombres de poca fe, ¿por qué teméis? Se puede tener paz en medio de la tormenta porque si Cristo mora en tu corazón, si Jesús, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son el centro de tu vida, de tu hogar, nada te faltará. Podrás tener paz. Podrán caer a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, dice la palabra, y eso es una promesa del Señor. Porque yo sé los pensamientos, dice, que tengo acerca de vosotros. Yo sé lo que yo voy a hacer contigo. Él ya lo tiene todo planchadito ahí. Él ya tiene toda su agenda
concerniente a tu vida de acuerdo a tu voluntad entregada a Él. Él lo tiene todo ahí. Y me imagino que Él nos mirara y dice, ay, pero ¿por qué te desesperas si ya yo esto lo tengo arreglado? Yo me imagino al Señor en los momentos que nos desesperamos, que entramos en una situación de crisis por alguna prueba, por alguna cosa, y estamos desesperados porque nosotros tenemos la costumbre de que queremos ver la respuesta ya. Como dicen, para ayer era muy tarde, ya. Pero el Señor en todas nuestras áreas, en todas las circunstancias, Él prueba nuestro corazón, prueba nuestra fe, prueba cuánto tú le amas y cuánto tú le crees. Él prueba si tú te rindes a Él y si tú le entregas tus cargas a Él o las quieres llevar tú. Y no es porque Dios sea un Dios malo, como muchos dicen, porque Dios permite esto, porque Dios permite lo otro, porque Dios no evita esto, porque Dios no evita lo otro, porque nos dio el libre albedrío. Tú me amas, dice el Señor, mi palabra guardarás. Tú me amas, tú me creerás. Tú me amas, tú me servirás y tú me seguirás. Tú me amas, tú confiarás en mí. Confía en mí. Nos dice el Señor, confía en mí. Que aunque todo se ve oscuro, la luz poderosa de Cristo nunca, nunca se apaga. Nuestro Dios nunca duerme. Aún en tus sueños, Él te contempla. Aún en tus momentos de lágrima, Él está a tu lado. Y Él se conmueve juntamente contigo y consuela. Su Espíritu Santo consuela. Solamente está en nosotros dejarle que Él sea el centro de nuestra vida y que Él sea nuestro Dios. Amén. Quiero ir a Mateo 26 y es para mostrarles cómo el Señor nos entiende, porque Jesús vino a esta tierra y se hizo hombre. Y Él pasó por todas las cosas que nosotros pasamos como seres humanos. Y le dio hambre, le dio frío, le dio sed, se enfermó, aunque aquí las escrituras no hablan exactamente de cuántas veces se enfermó ni que si se enfermó, pero es obvio que si era carne se iba a enfermar. Jesús entiende tu dolor, entiende mi dolor. Y quiero ir a Mateo 26, leyendo del versículo 36 al 46. Ya saben, esto es cuando Jesús fue a orar en el Getsemaní antes de ser entregado para la crucifixión. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Fíjense, el Hijo de Dios también tenía que orar. Y Él oraba de cada rato, dice las Escrituras, que Él se apartaba aún de sus discípulos y se iba a hablar con el Padre. Porque Él todo lo consultaba con su Padre. Él no hacía nada que el Padre no le dijese que hiciera. Y Él nos dejó ese ejemplo. La llave es la oración. Tu llave para el reino de los cielos es la oración. Ese es tu teléfono directo, gratis. Y dice aquí: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse.
y angustiarse en gran manera, a entristecerse. Jesús, hombre, en su carne, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Recuerden que el tema es ¿por qué temes? ¿Por qué te afanas? Vamos a poner ¿por qué te angustias? Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, y fíjense, hasta la muerte. Hasta la muerte. Su tristeza era tan máxima que él, como dice, llegaba hasta la muerte su tristeza. Quedaos aquí y velad conmigo. Él pidió a sus discípulos: quédense aquí y vamos a orar juntos, velen conmigo, juntos. O sea, él estaba pidiendo ese apoyo de sus hermanos en la fe, como todos nosotros necesitamos ese apoyo de nuestros hermanos en la fe cuando estamos en pruebas, cuando estamos en angustias. Hermanos, aún ahora en medio de la pandemia que no nos podemos reunir, la iglesia, los hermanos en la fe, tienen que mantenerse unidos, porque la iglesia somos nosotros, el cuerpo de Cristo en unidad, en amor. Necesitar las fuerzas de las oraciones de nuestros hermanos es muy importante. Yo oro por ti, tú oras por mí. Habrán días que yo me sentiré bajoneada, completamente aplastada, sin fuerzas. Es ahí donde entra el amor de la iglesia y de los hermanos en la fe, cuando uno acude y pide oración y dicen: estamos contigo, no temas, el Señor te levantará, no temas, estamos orando, no temas. Esa es la relación que debemos tener como iglesia, aunque no estemos bajo un mismo techo. Y yo le doy gracias al Señor porque nuestra iglesia Escape es una iglesia de amor, una iglesia unida, y siempre nos estamos reuniendo por teléfono, vía conferencia para la oración. Estamos escuchando palabra del Señor los viernes por nuestra amada pastora Leida Torres, que es muy edificante. Lo pueden ver por YouTube, Iglesia Escape, todos los viernes a las 8:15, 8:15. Y estamos cuando estamos en los cultos de oraciones, ya somos demasiadas personas para cada uno poder dar una petición, pero sentimos el poder de Dios, la unidad de su Espíritu Santo y el amor de nuestros hermanos. Y eso es lo que importa. Necesitamos estar ahí, ahora más que nunca en estos tiempos, ayudándonos mutuamente en la fe. Y Jesús les dijo a sus discípulos esto: mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo, acompáñenme en este momento difícil. En otras palabras, no me dejen solitos aquí, acompáñenme en este momento difícil, aunque Él tuvo que ir solo a la cruz. Aleluya. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, él sabía lo que iba. Él sabía que tenía que entregar su vida, pero sintió temor. Jesús, hombre, sintió en ese instante angustia, sintió temor, pero al mismo tiempo, miren qué maravilla tan grande, que aún con todo su temor, que aún con toda su angustia, él sabía
que él tenía que ir para adelante. Él sabía que él tenía que cumplir lo prometido. Pero le dijo él al Señor, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esto, wow, esto si a nosotros no nos enseña, si a nosotros no nos enseña y no entendemos y no aprendemos cómo nosotros debemos de venir delante de la presencia del Señor, sí tenemos todo el derecho de llorarle delante de la presencia del Señor. Sí podemos reclamar, decir, Señor, me siento así, me duele esto, me molesta lo otro, me siento herido, me siento herida, Señor, me siento acá, me siento allá. Podemos decirle todo lo que tú quieras y aún, fíjense si Dios es tan maravilloso y misericordioso, que aún en momentos de corajes, porque humanamente hay situaciones que nosotros como creyentes y seres humanos podemos enojarnos y podemos venir con coraje delante del Señor, no echándole la culpa a Dios, claro está, pero quejarnos. Él no se va a enojar contigo porque tú te quejes con coraje de alguna situación que hayas pasado, de algo que hayas vivido, de alguna afrenta que te hayan hecho, de alguna falso testimonio, de alguna cosa que te haya dolido y que te haya dado coraje. Tú le puedes decir al Señor con todas tus emociones. Eso es lo maravilloso de tener un Dios poderoso, que Él no nos rechaza, que Él nos dice, venid a mí tal como tú estás. Él escucha y Él está atento. Él está atento. Él te da, como decimos, te da la oportunidad de esa cita, de exponer tu queja, como hacen a veces en las ciudades, que hacen esos mítines y vienen los ciudadanos a traer la queja, que si la calle aquella tiene un roto, que si aquello, y vienen con sus quejas y con sus corajes a veces y exponen delante de la tribuna, exponen su situación. Así hacemos nosotros delante del Señor y Él nos da esa oportunidad. Tienes la cita conmigo hoy, ven. Pon todas tus quejas delante de mí. ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué pasa, hija? Y Él escucha atentamente a todas tus cosas. Y miren, cuando digo todas tus cosas, son todas tus cosas, aún aquellas cosas que parecen sencillas, que parecen que no merecen ser presentadas al Señor, aún esas cosas a Él le interesan. Pero lo que aprendemos de esta escritura y de este ejemplo del mismo Jesús es que aún estando angustiado, que aún teniendo ese temor terrible, porque dice la palabra que sudó sangre, cuando hay una ansiedad y una emoción muy fuerte en el cuerpo, tan fuerte era, que esto muestra, que tan fuerte era lo que él sentía, que se le reventaron las capilares y comenzó a sudar sangre. Así era la angustia que Jesús tenía. Pero más sin embargo, wow, qué tremendo es ver que Él, sabiendo que tenía que dar la vida por ti, por mí, por toda la humanidad, y con todo el temor que tenía en su cuerpo, aún así, Él se sometió al Padre y aún así Él le dijo al Padre, que no se haga como yo quiera, sino como tú quieres. Esto a mí me impacta, es el mejor ejemplo que yo les puedo dar de la palabra del Señor, el mismo Jesús. Gloria a Dios. Luego vino a sus discípulos, voy a leer más adelante, luego vino a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Wow, esto es como decir nosotros, bueno, estás conmigo en esta situación, vas a orar conmigo. Ah, sí, vamos a orar y que de buena primera tú te des cuenta que ni oraron, que ni estuvieron, y sentirte como que, wow, me dejaron solo en esto.
mismo Jesús dijo que ni una hora pudieron estar conmigo, ni una hora. Y es la misma reclamo que hoy día podemos hacer y decir que a veces nosotros ni una hora podemos estar con el Señor Jesús, hablar con Él y derramar nuestro corazón delante de Él. Otra vez dice, y sigo leyendo el versículo 11, dice, velad y orad. Fíjense lo que Él nos enseña y nos recalca hasta el día de hoy presente. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Él entiende que somos carne. Él entiende que tú te vas a angustiar. Él entiende que tú vas a fallarle de algún momento, de vez en cuando, como sea, somos carne. Él entiende, pero porque Él entiende y porque Él vivió todas estas cosas en su propio cuerpo, por eso nos da las instrucciones de orar y velar para que no entremos en tentación. Lo que significa es que sin oración y sin estar atentos, vigilantes, en una continua relación con el Señor, vamos a entrar en tentación. Nuestra protección es la oración, porque como dije, esa es la llave que nos dio para abrir el trono de Dios y para tener franca entrada en hablar con el Señor. Tú no tienes esa llave, botaste esa llave, perdiste esa llave, no te puedes comunicar con Él. Entras en tentación, entras en muchas cosas. Y el Señor te va a decir, yo te di la llave, yo te dije que oraras, yo te dije que velaras para que no entraras en tentación. Y después que dijo esto, dice en el versículo, ese velar y orar es en el versículo 41, me corrijo aquí, porque es que mis lentes no me dejan ver bien, tengo unos lentes viejitos. Y brincando al versículo 42 de Mateo 26, dice la palabra, otra vez fue, después de toda esa conversación que él tuvo, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, volviendo al tema si podías pasar esta prueba, pero entendiendo que él tenía que cumplir la voluntad de su Padre. Dijo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Hay cosas que nosotros como creyentes tenemos que vivir. Copas amargas. Así como él decía, si ya esta copa la tengo que tomar, la tengo que pasar, hágase tu voluntad. Por experiencia propia, por testimonios vividos, yo he tenido que tragar muchas copitas amargas, muchas copas amargas. Pero una cosa sí, y le doy toda la gloria al Señor y le doy gracias a su Espíritu Santo por ser mi consolador, que de todas esas copas amargas que he tenido que beber, he aprendido que no es mi voluntad sino la de Él. Y en medio de mis pruebas, siempre les voy a decir que yo no era una superhéroe en la fe. Yo les voy a decir que viviendo esas copas amargas, yo me postraba de rostro en el suelo, en mi dormitorio, con una almohada en la boca para que no me oyeran gritar.
clamar al Señor en llanto, en un dolor que yo sentía que me moría, como decía Jesús, angustiado hasta la muerte. Yo me sentía en esas angustias que yo sentía que me moría, que yo sentía que mi vida se había acabado. Pero nunca le dije al Señor, quítame esta prueba. Y lo digo con todo respeto, con toda seriedad, delante del Señor, que no miento. Nunca le dije al Señor, no me la quites. Aprendí a decirle al Señor, Señor, no te pido que me quites la prueba, sino que me enseñes qué es lo que tengo que aprender de ella. Porque de cada copa que tú vivas, cada prueba que tú vivas, cada desierto que tú pases, algo poderoso, maravilloso, Dios te quiere mostrar. Dios te quiere enseñar. Dios quiere transformar en ti. Dios quiere limpiar de ti. Y siempre le decía eso en cada prueba que vivía. Señor, no entiendo. Señor, no entiendo, esto duele demasiado, Señor, no entiendo, porque yo te sirvo, yo soy tu hija, no entiendo, me duele mucho, siento que me muero, ese era mi clamor. Pero por favor, enséñame qué es lo que tú quieres que yo aprenda de esta prueba. Porque no la quiero repetir, eso sí le decía. No la quiero repetir, quiero aprender lo que tú me estás enseñando en esta prueba, porque no quiero repetir la misma prueba. No digo que no vamos a seguir pasando pruebas, porque esto es hasta que el Señor venga. Siempre vamos a ser probados en algo. De tiempo en tiempo el Señor nos pasa por un examen, como dije anteriormente. Pero todas las pruebas que Él nos va llevando y que Él nos permite vivir son diferentes a las que ya viviste. Pero porque sean diferentes a las que ya viviste, no significa que de aquella que viviste aprendiste algo poderoso que la puedes aplicar en la nueva prueba. Y yo lo he vivido. Porque en una prueba nueva que yo entré hace años atrás, después que pasé una grandísima, y cuando viene una prueba sorpresiva, porque estas cosas no te avisan, esto viene de momento. Lo único, me desesperé, me angustié y le dije, Señor, pero yo estoy preparando algo. Yo estaba escribiendo un libro, bueno, lo escribí, no ha sido publicado hasta que el Señor no diga. Y el Señor, pero no entiendo. Acabo de escribir un libro que tiene que ver con el testimonio de esto y de lo otro, de lo que tú has hecho, y ahora viene esto. Entonces, ¿qué hago? Y el Espíritu Santo automáticamente, que es la maravilla más grande que podemos tener, vino como un bálsamo y me habla y me dice, tranquila, pero con esa voz dulce, de paz, tranquila. ¿Qué aprendiste de la primera prueba? Me hizo esa pregunta. ¿Qué aprendiste de la primera prueba? Y ahí yo caí en tiempo, como decimos, y en llanto le dije, sí Señor, yo aprendí que tú tienes todo el control y que a ti nada te es imposible. Toma esta prueba también y ayúdame a pasarla. Y hermanos, esa prueba fue más corta, mucho más corta que la primera, porque aprendí de la primera para poder pasar esta. Así que todas las cosas que nos acontecen, que Dios permite en su misericordia que vivamos, es para algo maravilloso.
Como Él nos dice, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, no es lo que tú piensas. Hijo, hija, no es lo que tú crees. Tienes una enfermedad en estos momentos que tú piensas que es de muerte. Wow, siento de parte del Señor decirte, no es lo que tú crees. Aleluya, 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 aleluya. No es lo que tú crees. Wow, como el Señor Jesús decía cuando Lázaro murió y que cuando le dijeron que Lázaro estaba enfermo de muerte, él le decía a sus discípulos, él duerme, esto no es para muerte. Y aunque murió en la historia, él sabía que lo iba a resucitar, por eso dijo, esto no es para muerte. Pero en este momento el Señor está enviando una palabra a alguien en específico. Hay muchas enfermedades allá afuera. Hay mucha gente enferma allá afuera. El cáncer está arrasando con la humanidad. En los cultos de oraciones que tenemos nosotros, la lista de enfermos de cáncer, de peticiones, es larga. Pero al mismo tiempo hemos escuchado testimonios de muchas personas que han sido sanadas. El Dios que tú le sirves es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y te dicen esta mañana a ti que hoy estás sufriendo una enfermedad que te angustia y que tú te preguntas, Señor, ¿es que tú me vas a llevar? ¿Es que ya me voy? El Señor te está hablando en esta mañana. Tus pensamientos no son mis pensamientos. Solamente dile al Señor, soy tuyo, soy tuya. Hágase tu voluntad en mí. Enséñame, Señor, qué es lo que yo debo de aprender. Purifícame, Señor. Aumenta mi fe. Fortaléceme, Espíritu Santo, para vencer. Aleluya. No sé cuál sea tu situación, pero yo te puedo testificar en 2 ocasiones de cosas que he vivido por causa de enfermedades. Y una de ellas, que lo comenté en unos mensajes pasados, de que el Señor me sanó en sueño de unos quistes cancerosos que tenía en mis ovarios. Pero la segunda experiencia de sanidad, yo desarrollé hace unos años atrás un problema con la gastritis. Y miren, hermano, es que hay cosas que a veces no entendemos, pero Dios es tan grande y tan maravilloso. Si no hubiese sido por ese problema de gastritis, que yo iba vez tras vez a la emergencia, yo misma me manejaba de madrugada con los dolores horribles, porque no aguantaba y no sabía cómo manejar la situación, no tenía un medicamento, no sabía cómo. Hasta que llegué a un punto de que el gastroenterólogo me mandó a hacer un scan de toda mi abdomen y todo mi torso de parte de arriba. Y en ese scan salió algo que no tenía nada que ver con la gastritis. Pero Dios permitió esto para que encontraran lo otro. Por eso yo les digo, hermanos, no se nieguen a ir a un doctor, porque Dios los puso con propósitos también. Dios le dio la inteligencia, la sabiduría para trabajar con nuestros cuerpos. Y instrumentos de documentos comprobados de la enfermedad para después ver la sanidad. Y cuando yo fui a ese examen, el día que fui a hacerme era un scan, un MRI, no me acuerdo muy bien, le pedí a mi hijo que fuera conmigo, mi hijo Fabián. Tenía temor. Mi humanidad tenía temor, tenía mucho temor. Y mi hijo me acompañó. Y cuando entramos a la sala de espera del piso de donde hacen los MRIs,
y nos vamos a sentar. Yo estoy poniendo mi cartera hacia un lado, mi hijo se está sentando a mano derecha mío, y de repente mi hijo me dice: mami, mira dónde tú te estás sentando. Y yo: ¿qué pasa? Y cuando yo volteo y miro, en el brazo de la silla, era un brazo ancho de madera, había algo escrito que alguien lo talló, estaba tallado, que decía: God cares. A Dios le importa. En otras palabras, cuando yo vi eso, yo miré a mi hijo y los dos nos sonreímos, porque él también estaba preocupado. Y los dos nos sonreímos y yo lo miro y le digo: no, ya esto está en control. Aleluya, es que ese es el Dios que yo vivo y que sirvo, que lo siento. Y dije: no, ya esto está en control. Gloria a Dios, ya esto está en control. Nos sentamos y esperé que me llamaran. Me hicieron el examen. Cuando me dieron los resultados y me dieron la copia, porque yo pedí la copia de las placas, y veo, había en mi pulmón, en el lado izquierdo, una mancha blanca del tamaño de una peseta, de 25 centavos. Era grande. Yo tenía que llevar ese reporte al médico. Y sabemos que en las radiografías, y esto me lo han explicado, que cuando se ven esas manchas grises, cuando son negras es agua, cuando son grises pues una masa, es algo que no debe de estar ahí. Pero cuando yo vi esa mancha, yo dije: Señor, tú me dijiste that you cares. Tú me dijiste que a ti te importa. Y yo te confío. Yo llevé, y recuerdo muy bien, y mis pastores son testigos de esto, y la iglesia, algunos de los hermanos que estaban en ese tiempo, llevé la placa, la foto, y la pusimos en pantalla de la iglesia. Y la marqué donde estaba la mancha. Yo hablé con los pastores para que oraran, les mostré a ellos y oramos durante esos días, oramos. Tuve que volver a hacer una segunda placa. Cuando fuimos a hacer otra vez el examen, me dieron los resultados, la mancha desapareció. Ese es el Dios de poder. Que si yo me hubiese enfocado en mi angustia y en la mancha que vi después que vi que dijo God cares, y me hubiese, pero si Dios dijo que Él cares, ¿por qué esta mancha está aquí? Eso no opera así. Por eso es que Él dice: vuestros pensamientos no son mis pensamientos. Y lo que yo quiero para ustedes es paz. Él permitió que yo viera eso para que viera lo que Él iba a hacer después. Te insto a todo aquel y a esta persona que el Señor sé que le está ministrando, que lo que tú estás viviendo ahora mismo en tu cuerpo, entrégaselo al Señor. Créele a Dios. Y como decía el Señor en el título: ¿por qué te afanas? ¿Por qué temes? ¿Acaso se te olvida que yo soy tu Dios? ¿Acaso se te olvida que yo estoy contigo en la barca? No temas. No temas. Porque para Dios nada es imposible. Nada es imposible. Estas son las palabras que el Señor te quiere dejar en esta mañana. No temas a lo que está pasando a nuestro alrededor.
El no temer no significa que no te cuides y que no tomes las precauciones, porque no es falta de fe. Dios mismo nos manda a guardar el templo, que es el templo del Espíritu Santo. Pero no temas a las conmociones que veas en la televisión, en las noticias. Porque el Dios que a nosotros servimos es un Dios poderoso, que promete guardar a sus hijos, que promete dar provisión a sus hijos, que promete estar con nosotros hasta el fin. Que la palabra de Dios se está cumpliendo, sí, y que Él permite que la iglesia y aquellos que aún no le conocen vean todos estos acontecimientos. No es nada más que esta palabra cumpliéndose, que todo lo que Él dijo aquí es verdad. Cuando vea todas estas cosas, vete a la palabra, búscalo, confírmalo, y tú verás que Dios nunca, Jesús nunca nos mintió. Es para que enderecemos nuestros caminos, es para que pongamos toda nuestra confianza en nuestro Dios todopoderoso y no en los hombres de la tierra. Todos perecemos, solamente Dios es fiel, solamente Dios es verdadero, solamente Dios estará con nosotros. Hoy el hombre está contigo, mañana no está. Hoy muchos podrán ser amigos, mañana no lo serán. Pero Jesús es tu fiel amigo. Jesús es tu verdadero amor. Jesús dio la vida por ti. El hombre en esta tierra, nadie dio la vida por ti más que Jesús. Eso es lo que Él quiere que entendamos todos nosotros en esta mañana. ¿Por qué te afanas y por qué temes? Si yo soy el gran, yo soy, dice el Señor, y estoy contigo. Te dejo con estas palabras para que medites en ellas y le digas al Señor: Señor, perdóname si dudé, heme aquí. Y pongo mis manos y mi vida, pongo todo mi ser en tus manos y hágase tu voluntad. Dios te me bendiga. Tu hermana en Cristo, Gisela Movillo.